Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para leer la palabra. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén y amén. Puedes tomar asiento en esta mañana y damos la gloria al Señor. Hoy, hermano, el tema: dos preguntas para una verdadera conversión. Dos preguntas para una verdadera conversión. Sabemos, hermano, de esta historia. Una historia, hermano, que marca nuestras vidas y marca la vida de todo creyente. Ver cómo un hombre como Saulo, quien más adelante sería Pablo, hermano, su vida fue cambiada y transformada. Saulo, hermano, era un hombre religioso y que en su concepto, hermano, pensaba que sus obras le estaban llevando a agradar a Dios. Sus obras eran de violencia. Él había sido criado, hermano, en la ley como fariseo. Él era hebreo de la tribu de Benjamín, pero, hermano, en su corazón había odio, había rabia. Sentía mucha rabia contra un nuevo nacimiento espiritual, el cristianismo. Hermano, y dice que la palabra que Pablo entraba a las casas y sacaba a la gente, a las familias, las llevaba presas, hasta mataba a muchos de ellos, los entregaba a muerte. Vemos, hermano, que Pablo tenía una vida religiosa. Vemos que Pablo tenía una vida que pensaba que con sus obras agradaba a Dios. Vemos un Pablo que realmente no tiene la presencia de Cristo en su vida. Y dice en este pasaje, hermano, que estaba Saulo, y mira algo de la actitud de Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Ese hombre religioso, hermano, vivía con rabia, vivía con ira, vivía amenazando y respirando rabia contra todo lo que se llamaba Cristo. Pero como te lo digo, él pensaba que esa era una forma de vida que agradaba a Dios. Así hay muchos hoy día, mucha gente, hermano, que cree creer en Dios, pero su vida está llena de unas actitudes, de unos sentimientos, de unas formas que realmente no agradan a Dios, sino que todo lo contrario, lo apartan y lo separan de Él. Nosotros, ¿cómo estábamos sin Cristo? Estábamos similar, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cada uno vivía en un concepto religioso de lo que creía que era Jesús. A veces, yo no sé, hablo por mí, sentía uno rabia por aquellos que lo invitaban a la iglesia, o que le decían a uno que tenía que cambiar, o que lo que estábamos haciendo era pecado. De pronto nosotros decíamos: pero ¿qué le pasa a este? ¿Acaso se cree mejor que yo? Yo no soy alcohólico, yo simplemente me tomo unos traguitos y la paso bien. Es más, yo decía que era un borracho chévere. Sí, entonces, hermano, dice: pero la juventud es una, dirá el joven, dirá: pero ¿qué me van a llevar a mí a la iglesia si yo soy joven? Y la juventud se pasa rápido. Otro dirá: no, mire, yo nací con estos conceptos, así me enseñó mi abuelo, así me enseñaron mis padres, y yo no quiero cambiar de religión. Pero aquí no estamos hablando de cambiar de religión, estamos hablando es que nosotros debemos entender que una vida así no le agrada a Dios.
De pronto, estando en el mundo, hacíamos cosas buenas. Ayudábamos al enfermo, al pobre. En la familia nos comportábamos bien, de pronto honestos, pero de igual manera nuestra vida tenía algo o muchas cosas que tienen que ser cambiadas. Hoy el Señor Jesucristo nos muestra que puede cambiar y transformar nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Hermano, mira, tenía tanta rabia este hermano Saulo. Antes Saulo es su nombre, ya después el Señor le puso Pablo. Tenía tanta rabia que se fue, hermano, y pidió cartas en las sinagogas, hermano, y se fue para Damasco. O sea, de Jerusalén se fue a seguir su trabajo, hermano, de persecución y de muerte. Pero mira que pidió cartas, o sea, pidió autorización. Él quería de manera legal hacer persecución a la iglesia de Cristo. A veces hay cosas legales en nuestras vidas que nosotros las podemos considerar que están permitidas por el hombre o por la religión. Están legalmente constituidas, pero no siempre van a agradar a Dios. No todo lo que está legalmente constituido quiere decir que le agrada a Dios. Hoy día podríamos ver leyes que están en muchos países constituidas, pero que no es la forma que Dios constituyó la familia, por ejemplo. Está hoy permitido en muchos países el matrimonio, hermano, de 2 hombres o 2 mujeres, pero aunque esté legal, no le agrada a Dios. El Señor constituyó la familia, un hombre y una mujer. Y es la manera lógica, natural y divina para poder procrear. Definitivamente sabemos que 2 hombres no pueden procrear, ni 2 mujeres pueden procrear. La naturaleza divina, la forma divina misma nos muestra la grandeza y la gloria de Dios y su voluntad perfecta. Existen muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender. Que así como Pablo buscó cartas para perseguir a los cristianos, nosotros también a veces utilizamos maneras y formas para sentirnos un poquito más tranquilos con nosotros mismos, pero no estamos agradando a Dios. Así que ten cuidado con eso, con las leyes o con las justificaciones de hombres. Pero Pablo tenía rabia. Pablo tenía odio, hermano, un odio grandísimo por el cristianismo. Y se fue, hermano, y pide las cartas. Se las pide allí en el templo, hermano, allí en la sinagoga. Lo más probable fue que el que le dio estas cartas fue Caifás, ¿cierto? Allí se las firmaría, hermano. Y dice ahí en la palabra que con el fin de que si hallase, escuche esto, algunos hombres o mujeres de este camino. Si usted mira, camino está con C mayúscula. Se está refiriendo a Jesús. O sea, dentro del corazón de Pablo había una rabia por todos aquellos que profesaban el amor y la obediencia a Jesús. Jesús, presentándose a sí mismo, dijo: yo soy el camino. Y aquí vemos que Pablo se ha convertido en un enemigo de Jesús. Quiere levantarse, atacar a todo lo que adore y siga el camino de Jesús. Él quería traer los presos a Jerusalén y que allí fueran condenados por predicar el evangelio. Pero hermano, así viene nuestra vida. Nosotros por errores hemos llevado una guerra contra Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se torna automáticamente en enemigo de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de la forma en que negociamos, inclusive de la misma carrera que tú vas a elegir, el negocio que tienes. Tienes que ver si verdaderamente le agrada a Dios o simplemente estás en contra del camino. Ese camino que te lleva a la santidad y, lo más importante, a la salvación. Ese camino que es Jesús. Si tú dices amar a Jesús, tienes que ser obediente a su palabra. Y tienes que dejar, por más que tengas cartas legales del hombre, tienes que dejar lo que a Dios no le agrada. Pablo se quería levantar y se levantó y luchó contra el camino, contra Jesús. Y quería traer presos a todos los que siguieran a Jesús. Vemos, hermano, que esto es una situación normal. El cristiano va a ser perseguido, el cristiano va a ser atacado.
Desde siempre el Satanás ha querido, hermano, derribar la iglesia de Cristo, pero jamás podrá, porque la iglesia es de Cristo y Cristo es la roca, y nuestra casa no cae porque Jesús es el que la sostiene, hermano. Tu vida no va a caer por más ataque del enemigo si tu vida está sostenida en Jesús. A veces me causa preocupación algunas cosas. Por ejemplo, cuando llega un creyente y me dice, siendo cristiano, y me dice: pastor, ore por mí porque creo que me están haciendo brujería y yo me estoy sintiendo enfermo, me estoy sintiendo mal, mis finanzas van mal. Pues yo quiero decirte que si la brujería está teniendo efecto en tu vida, el que está mal eres tú. Hay una puerta abierta. Debe haber algo abierto por donde el enemigo tiene un derecho posesorio para entrar. Pero cuando el cristiano ama el camino, cuando obedece a Jesús, hermano, el viento, ni el agua, ni la brujería, ni la santería, el enemigo no te puede tocar con la punta de un dedo, porque Dios nos está dando una cobertura con su espíritu. Entonces no le tengas temor a eso. Ten temor a desobedecer a Dios. Ten temor de ser enemigo de Dios. No puedes pretender, y la persona no puede pretender, hermano, que el enemigo no entre y ataque, aleluya, en desobediencia. Cuando tú ves, hermano, el pueblo de Israel, mientras estuvo en obediencia con Dios, salía y Dios le daba las grandes victorias en esas batallas. Pero cuando el pueblo desobedecía y se volvía a los ídolos y estaba en fornicación y en adulterio, en pecado, hermano, sus guerras las perdían. En alguna ocasión hasta el arca de Dios se la quitaron. Entonces, cuando nosotros estamos no en contra del camino, sino con el camino que es Jesús, y andando en el camino que es Jesús, hermano, nuestro fin es vida. Pero hay muchos hombres que, hermano, andan y consideran que todos los caminos son buenos y no se dan cuenta que el final es muerte. Lo mismo Pablo, hermano, estaba transitando un camino de pecado, un camino de odio, un camino de venganza en contra de Jesús. Pero en su concepto, él estaba diciendo: le estoy sirviendo a Dios, porque él lo hacía en el nombre de Dios. ¿Cuántos delitos, cuántas muertes se han dado en el nombre de Dios? En la época de la Inquisición, en el nombre de Dios, hermano, cuántos miles y miles de personas fueron muertas por el nombre de Dios. Cuántos, hermano, terroristas y camisakis, hermano, según en su concepto de Dios, hermano, todos los días se quitan la vida, se inmolan, tumban edificios, se estrellan contra lo que sea, creyendo que matando gente se van para el paraíso. Nosotros, hermano, nos vamos al paraíso, nosotros nos vamos al cielo y vamos eterna, porque le estamos creyendo a Jesús y obedeciendo y amando sus mandamientos, y sabiendo que Él es santo, precioso, Rey de reyes, Señor de señores, y que Él es la única verdad para nuestras vidas. Hermano, y dice en el versículo 3: mas yendo por el camino. Fíjate que este camino del versículo 3 es muy diferente al versículo 2. Estaba contra el camino que era Jesús, ahora va por el camino, ese camino físico a Damasco. Pero ese camino está siendo, hermano, sembrado de muerte, de odio y de persecución. Allí iba caminando Pablo, hermano, lleno de ira, mirando a quien mataba. Hay muchos que están en el camino supuestamente alabando y adorando a Dios, pero están mirando cómo pecan, cómo desobedecen, cómo hacen daño, cómo chismean, cómo dividen. ¿Sabes por qué? Porque no han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y cuando hablamos de encuentro, no quiere decir que usted tiene que sacar 500,000 pesos para llevarlo a un hotel a aguantar hambre, no. Hermano, estamos hablando de ese encuentro real y verdadero. Un encuentro que puedes tener hoy y ahora, en este momento, en este lugar, en este instante. O ese encuentro cuando el Señor te llamó, yo no sé dónde estabas, pero el Señor te llamó para que te encontraras con Él. Nosotros íbamos por un camino chueco, íbamos por un camino de perdición y de muerte, pero la gracia y la misericordia de Dios permite que Jesús llegue a nuestras vidas para salvarnos. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente. Wow, ¿cómo fue? Mira, así sucedió en mi vida. Repentinamente llegó Jesús.
Así sucedió en tu vida repentinamente. Hoy repentinamente el Señor te está haciendo ver cosas. Repentinamente vamos a partir. Hermanos, te puedes acostar y al otro día, hermano, tu cuerpo abrir tus ojos, pero tu alma, ¿en dónde despertará? Repentinamente partimos. Repentinamente quedaste engendrado. A mí me gusta esta palabra, repentinamente. Y de pronto, y dijo el Señor, amén. Repentinamente, o sea, esto no se lo esperaba a Saulo, esto no se lo esperaba a Pablo. Dice que de repentinamente le rodeó un resplandor, la luz del cielo. Hermano, hubo una manifestación divina, una manifestación del cielo. Hermano, hubo un resplandor. Pablo iba caminando allí por el desierto de Damasco. Seguramente era de día, hacia mediodía, pero fue tan fuerte la luz que resplandeció, que fue más fuerte que la luz del sol. Tanto que la presencia del Señor tumbó a Pablo a tierra, o de pronto él se tendió a tierra. Sea lo uno, lo otro, lo efectuó, lo hizo la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando repentinamente nos habla? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nosotros estamos en su camino? Que aprendamos a postrarnos, a doblar nuestra cerviz, que aprendamos a conocer que Él es más grande que nuestros conocimientos, nuestra filosofía, nuestras creencias, nuestras doctrinas. Reconocer lo que Él es el Rey de Reyes, que Él es el creador del cielo y de la tierra, que Él es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, que Él es Dios. Cuando nosotros podemos irnos a tierra, cuando podemos postrarnos, nuestra vida cambia. No te preocupes por lo caro de tu vestido o por la gente que te mire. Tú tienes que aprender a doblar la cerviz. Hay alguien superior a ti. Hay alguien superior a tus conceptos. Hay alguien superior a tu odio, a tu resentimiento, a tu enfermedad y a tu tristeza. Y ese más grande se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para el pueblo judío, hermano, Dios ya no había vuelto a hablar. Para ellos seguía Dios en un silencio, porque para ellos, los fariseos, Jesús no es Dios. Para Saulo, hermano, Dios estaba en silencio hacía cientos de años. Pero cuando iba allí, escuchó una voz audible. Yo quiero decirte que Dios aún sigue hablando. Dios no está callado. Hay momentos que calla de amor, pero Dios sigue hablando. Y hoy Dios te está hablando, y Dios te va a hablar de manera audible. Dios te va a hablar por medio de su palabra escrita. No hay profecía más segura que la palabra de Dios. Y hermano, Saulo escuchó la voz. O sea, para él hay dos cosas que están sucediendo tremendas. Una voz resplandeciente, y ahora oye la voz del Señor. Y sabes, le dice dos veces por su nombre: Saulo, Saulo. Eso me recuerda también cuando Jesús estaba con las hermanas de Lázaro. Una estaba a los pies y la otra allí trabajando. Y le dijo: Marta, Marta. ¿Sabes que ese énfasis es importante? Ese énfasis quiere decir que te está confirmando tu llamado. Otro también es diciendo qué es lo que estás haciendo. Oye, cuando alguien cometió un error, le dice: ay, Carlos, Saulo, Saulo. O sea, para que no haya error, yo quiero decirte que el Señor te está llamando por tu nombre. Y muchas veces, más de 2 y más de 3 y más de 5, el Señor te sigue llamando porque te quiere cambiar, porque te quiere transformar. Hermano, y por más que tú te escondas, no podrás huir de su presencia. La voz de Dios te estará llamando, pero Él no te está obligando a que respondas.
Él sigue haciendo una invitación todos los días para cambiar y transformar vidas, para salvar de la condenación a millones. Pero hay muchos que aman más el camino, no de Dios, sino el camino del mundo. Y cuando Saulo escuchó, mira lo que dices allí, dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mira que Jesús vio personal la persecución, lo que le estaba haciendo a los cristianos, llevándolos presos, matando. Él lo tomó como personal. ¿Por qué me persigues? Cuando el enemigo se levanta contra nuestras vidas, nosotros que somos hijos de Dios, se están metiendo directamente con Dios. No te preocupes por la venganza, no te preocupes a ver cómo yo también devuelvo. No, si se metieron contigo, tú descansa, porque se están metiendo con el Señor. Saulo jamás pensó que mientras seguía a todas estas gentes, hombres, mujeres, niños, hermano, él jamás pensó que se estaba metiendo era directamente con el Señor. Por eso nosotros debemos tener esa paz y esa tranquilidad, sabiendo que el Señor se levanta como poderoso gigante y lucha nuestras batallas, y de Él es la victoria. Dale un aplauso al Rey, gloria al Señor. Y también tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos en contra de la doctrina, que si nosotros estamos en contra de lo que Dios nos enseña, es un tipo de persecución que estamos haciendo contra el Evangelio. Hay gente que no le gusta este tipo de enseñanzas y atacan a la iglesia. No están atacando al pastor y no están atacando al predicador, están atacando a Jesús. Debemos ser temerosos de Dios y tener cuidado de lo que hablamos, de lo que expresamos. Tener cuidado, hermanos, de no caer en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Quién vive? Y dice allí la primera pregunta, Pablo. La primera pregunta que tiene que hacer una persona para tener una conversión real y verdadera. Y la pregunta fue, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Si tú quieres tener una conversión real y verdadera, lo primero que tienes es que preocuparte y ocuparte por conocer al Señor. Es imposible que una persona pueda tener una conversión real y verdadera si no anhela conocer a Dios. Fariseo Pablo, él era maestro de la palabra, desde niño conocía la ley, pero no conocía al Señor. Yo no sé, de pronto Dios le está hablando a alguien que de pronto lleva años y años y años en el Evangelio, supuestamente, pero no conoce al Señor. Hoy de pronto es la primera vez que entraste, de pronto es la segunda vez, pero el Señor te dice: tú tienes que conocerme. Comenzar a inquietarte por conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos. ¿Sabes? Aquí hay un problema drástico por lo cual las vidas no son transformadas hoy día. Tú miras en la Biblia, hermano, y las vidas de los que recibían a Jesús eran verdaderamente transformadas. Se veían los cambios, los sellos de conversión. ¿Pero sabes por qué? Porque se iban siempre a escudriñar la palabra. Los sábados estaban juiciosamente descansando en la palabra. Se reunían en las sinagogas a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra. Si comenzaban a conocer a un Dios real, a un Dios bíblico, a ese Dios que nosotros debemos conocer. Te voy a decir algo hoy. La mayoría de la gente conoce de Dios lo que escucha en una predicación de media hora en el altar, y el resto de la semana, yo no sé usted, yo estoy hablando en un general, no se preocupan por escudriñar la palabra durante el resto de la semana.
y no conocen a Dios. Y le voy a decir hoy algo que es cierto, pero que no es único. Dios es amor. Es cierto, pero no es el único atributo que tiene Dios. La mayoría de los cristianos conocen de oídas, me atrevería a decir, de que Dios es amor. Y es que Dios me ama, y Dios me ama, y Dios me ama, y Dios me ama. Sí, eso es cierto, pero no es lo único. ¿Qué tal cuando empiezas a conocer al Dios bíblico y te das cuenta que Dios es santo? Y que Dios no admite, por más amor que tenga, al pecador como salvación. Porque por más que ame Dios, según Juan 3:16, por más que ame al mundo, solamente son salvos los que creen en Jesucristo. Ahora viene la cuestión: creer que es decir, yo creo que Jesús es el Señor. Creer es conocerlo, y conocerlo es amarle, y amarle es obedecerle. Tú te vas a enamorar de alguien que no conoces, y la gente, hermano, profesa y profesa: Dios es amor, Cristo te ama, Cristo te ama. Lindo el mensaje. ¿Y dónde está el de la santidad? ¿Y qué me dicen? Otro atributo: Dios es justo, amor, santo, justo. Él no va a dar por inocente al culpable. En su santidad, Él sabe que los borrachos, los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. En su amor dio a Jesús, pero en su justicia lo condena o lo justifica por medio de la fe en Jesucristo. Mira una predicación súper delicada que hay en la mayoría de los evangelistas. Hermanos, Dios te ama, Él te ama. Lo que no ama es tu pecado. ¿Suena lindo o no? Y muchos de nosotros hemos escuchado y hasta de pronto lo hemos dicho. Pero yo veo, hermano, que Dios, aunque es amor, está bravo con el pecador todos los días. ¿O no es así? Pastor, no, eso no es así. Pues léalo. Le voy a dar un solo versículo de tantos que puede encontrar: Salmo 7:11. Léalo ahí. Iremos a ver si está Salmo 111. Abra su Biblia. O 11:7, creo que. Espérate, porque ahora se me fue. 7:11. ¿Qué dice allí? Dios es juez justo. ¿Dios es qué? Pero antes de justo, ¿qué es? ¿Qué hace un juez? Juzga. ¿Y cómo crees que es el juicio de Dios? Santo. Él no va a tener error, y en esa justicia va a determinar quién es bueno y quién es malo, quién es salvo y quién no es salvo. ¿No acaso no hay un trono para el tiempo final, un gran juicio del trono blanco? ¿Y quién va a estar sentado en el trono? Jesús. ¿Cómo qué? Como juez. ¿Y a quién echará en el lago de azufre y fuego? ¿A quién va a echar primeramente? Al Satanás, al profeta y al anticristo. Y después a los que nos fueron hallados en el libro de la vida. ¿Dejó de ser amoroso? ¿Cuántos años lleva esperando que sean más y más los que le conozcan? ¿Estamos entendiendo? Entonces, volviendo aquí al libro de Hechos, fíjate que la pregunta que hace Pablo es súper importante. Hechos 9. ¿Cuál es la primera pregunta? Señor, ¿quién eres? Y ese es el primer paso para usted poder tener una conversión verdadera. Señor, ¿quién eres? Por favor, cuéntame, quiero conocerte. ¿Quién eres? Háblame de tu amor.
Háblame de tu santidad. Háblame de tu justicia. Mira, hay gente que conoce de Dios otras cosas aparte. Fíjate que amor, y a la gente no le gusta hablar mucho del juez. Pero hay gente que le gusta, por ejemplo, hablar mucho de la sanidad. Dios te sana, Dios te sana. O Dios todo lo puede, ¿no? Y Dios todo lo puede, pero se les olvida la soberanía. Que aunque Dios puede sanar, que aunque Dios te puede dar algo, Él hace como quiere, porque es soberano. ¿Y cuánta gente se encuentra triste hoy en familias porque llegó alguien a orar por un enfermo, por un familiar, y dijo: tranquila, vamos a orar y va a ver que se sana? Y le dicen al enfermo: usted ya quedó sano en el nombre de Jesús, se lo declaro. ¿Quién es el mentiroso? El diablo es mentiroso, ¿sí? Porque no conocen a Dios. Qué bueno decirle a una familia: Dios te puede sanar. Y vamos a orar, y por fe yo sé que el Señor te puede sanar, pero Él hace como Él quiere. Él te levantará si quiere, pero lo cierto, yo sí te voy a dar algo que ya se va a dar, y es tu salvación. Así nosotros deberíamos orar por los enfermos. ¿Para qué queremos un enfermo santo, restaurado, si cuando esté sano va a estar en la tienducha tomando cerveza? ¿Quién eres? Señor, ¿quién eres? Yo quiero. ¿Cuántos quieren ser cristianos verdaderos? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Señor, ¿qué opinas de lo que yo soy? ¿Te agradan mis pensamientos, mis palabras? Y cuando esto sucedió, mira, hermano, resáltelo ahí. Esa fue la primera pregunta: ¿quién eres? Y Él se le manifestó como el gran yo soy. Yo soy. Mira, hermano, yo lamentablemente tengo el tiempo limitado por los cultos. Acá nos podríamos quedar horas, días, meses, años, entendiendo la grandeza del yo soy. Y dijo Moisés: y si me preguntan ¿qué Dios me envía? Si voy de parte de quién, ¿qué voy a responderle a Faraón? Dile que yo soy el gran yo soy. Ese yo soy es eterno. Dile: yo soy significa el que siempre ha sido, el de ayer, el de hoy y el de siempre. El gran yo soy, el eterno. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar, la gente no entendía la predicación de Jesús. Cuando Él comenzó a utilizar el yo soy. Yo soy el camino. Tremendo. O sea, el camino real, el camino eterno a la eternidad. Yo soy la verdad. Yo soy el eterno, el Logos. Yo soy el eterno que da vida. Nadie comprendía cómo Jesús, porque Jesús fue el primero que comenzó a decirle Padre a Dios. Por eso este momento de Pablo es fuerte. Yo soy Jesús. Yo soy Yahshua HaMashiach. Yo soy el gran yo soy. Es tremendo. Y le dice, tremendo aquí, a quien tú persigues. Wow. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Mira, hermano, cuando tú no te dedicas a conocer a Jesús, a conocer a Dios realmente, no te vas a poder convertir en un cristiano verdadero. Por eso vemos tantos cristianos, hermano, chuequitos, ¿cierto? Y si usted está entre los chuequitos, hoy está entendiendo por qué. ¿Usted ama a Dios? Sí, lo ama. ¿Quiere ser salvo? Sí, quiere ser salvo. ¿Pero qué le falta? Conocer a Jesús, conocer más a Dios.
y se va a enamorar más de Él. Y va a conocer la voluntad de Él. Hay gente, hermano, que está en las iglesias y no sabe si verdaderamente lo que hace o no, o deja de hacer, agrada o no agrada a Dios. Y entonces la persona que no se encarga de conocer a Jesús está en contra de Jesús. Y el Señor tomó de ejemplo los bueyes. Hermano, el granjero, el que tiene bueyes, hermano, utiliza un palo largo, donde la punta, el extremo más bien, el extremo del palo es súper puntudo, es un aguijón, es un clavo súper puntudo. Entonces cuando el buey se va desviando de camino, lo puya. Ahí va a entender usted esto. Entonces cuando el buey se pone bravo, ¿qué hace? Saca la coz y ¡trin!, manda la patada y se clava en toda la carne viva el aguijón. ¿Se imagina el dolor? Ese es el dolor que tiene la gente, y por eso le comienza a ir como raro en la vida cristiana, porque en vez de estar en el camino que es Jesús, obedeciendo a Jesús, ¿qué está haciendo? Dándole patadas al aguijón. Hermano, que tiene que casarse. No, la unión libre es normal. Hermano, que tiene que bautizarse. ¿Estamos entendiendo? Hermano, que no puede comer sangre, que porque eso a mí me gusta. Y su vida cristiana, ¿cómo la va a detener? En un sufrimiento tremendo. Y es cuando la palabra entonces le parece pesada. Pero es que, ¿cuál pesada si no la conoce? Y ese es el problema grave de la predicación errada de lo que es gracia. Nosotros somos salvos por gracia. No es que podamos hacer lo que queramos porque estamos bajo la gracia, no. Esas son cosas diferentes. Nosotros somos salvos por gracia porque éramos enemigos de Dios. Pero se manifestó Jesús a mi vida, me enamoro de Él, lo conozco, y mis obras que eran malas no me salvan. Pero Jesús me salva porque paga con su sangre el pecado en la cruz. Eso es gracia. Pero yo debo obedecer a Dios, a su nombre. Y vamos terminando, y mira lo que dice, versículo 6. Él, temblando y temoroso. ¿Qué causa el comenzar a conocer a Jesús? Temblor y temor. Ay, no, entonces yo no, este temblor y temor significa comenzamos a ser temerosos de Dios, celosos de la doctrina. Nos damos cuenta que nuestra vida estaba mal y ahora no queremos desviarnos. Cuando él comenzó a temblar y comenzó a temer, se dio cuenta que su vida religiosa había sido todo un error. ¿Estamos entendiéndolo? Pero hay gente que sigue igual, ¿no? No, usted es cristiano, sí, pero de los modernos. Yo no soy fanático como el pastor, no. Yo no soy fanático como él. Yo soy de los modernos. Usted no tiembla, usted no teme. Y qué tremendo, cristianos que no tiemblen ni teman delante de la presencia de Dios, porque los mismos demonios, ¿qué dice la palabra? Temen y tiemblan. Los demonios escuchan a Jesús y están espantados, hermano, que se van a convertir. No, los demonios jamás se van a convertir. Pero cuando oyen el nombre de Jesús, los demonios huyen. Pero hay gente, hermano, que en las iglesias, Jesús, salud, Jesús, y está en fornicación, Jesús, y están en adulterio. No les importa. Un día alabando al Señor aquí y en la casa escuchando a Darío Gómez. No tiembla. Está muy dura la palabra, hermano. El aguijón es duro, ¿cierto? Porque ahorita que algunos que están sintiendo el aguijón. Entonces mira, Pablo, temblando y temoroso, dijo la segunda pregunta. Y con esto terminamos.
¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tal la segunda pregunta? Para tener una conversión verdadera. Pero pongámoslo en la práctica, en la vida real de hoy. ¿Qué dice el cristiano? ¿Le está diciendo a Dios qué quieres que yo haga? O más bien le están diciendo a Dios, yo quiero que tú hagas. Quiero que me sanes, quiero que me restaures. A ver, si estás aquí, manifiéstate. Tremendo, me parece tremendo. Y no se someten a la palabra de Dios. El verdadero convertido se preocupa por conocer más a Dios y por conocer esa voluntad de Dios en su vida. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hoy que estás aquí, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dímelo. Y yo sé que el Señor te está respondiendo a ti. Yo sé que el Señor te está diciendo, quiero que vivas en santidad. Quiero que cambies esos amigos. No quiero volverte a ver en esa tienda. No quiero que vuelvas a llamar a esa mujer. Quiero que saques tus ídolos. Quiero que tengas una relación conmigo. Quiero que ores más. Quiero que leas la Biblia. Quiero que hagas el discipulado. Quiero que te bautices. Quiero que te cases. Quiero que cambies esa ropa. Quiero que cambies esos negocios. Quiero transformar tu vida. Quiero ser tu rey. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere más que holocaustos y sacrificios. Quieres obediencia a su nombre. ¿Sabes? Este es un punto importante para tu cambio. Comprender que Dios no quiere simpatizantes. Escucha esto y con esto termino. En las iglesias se encuentra mucho simpatizante que le gustan las cosas de Dios. Le gusta. A mí me gustan los cantos, me gusta cómo predican. No sé si usted ha encontrado gente así que le dice, ay, usted es cristiano, ustedes como oran de lindo. ¿Cierto que le dicen a uno así? Ay, es que ustedes sí oran tan lindo. Es simpatizante. Pues la iglesia está llena de muchos simpatizantes. Vienen el domingo a la iglesia porque la iglesia romana les enseñó que el domingo es el día de congregarse, cuando la Biblia dice que es el sábado. Hay una diferencia bien grande entre un simpatizante, escuche esto, y un discípulo de Cristo. ¿En qué se convirtió Saulo? Usted conoce toda la historia. Se convirtió en un apóstol. Apóstol es servidor. Jamás, el apóstol no es la camioneta, no, el apóstol es el servidor. Acá todos podemos ser apóstoles, pero de servicio. Un verdadero convertido se preocupa por conocer de Dios y conoce su voluntad y empieza a servirle a Dios y a la iglesia de Cristo. Dios quiere que tú le sirvas. Por eso la palabra te ha llegado a lo profundo de tu corazón. Dios quiere servidores. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me quieres cantando? ¿Me quieres predicando en las calles? ¿Quieres que visite enfermos? ¿Quiere que ayude a los pobres? Porque de hecho te está diciendo ya algo que tienes que hacer. Ora todos los días. Lee la Biblia todos los días. Busca de Dios todos los días. Pero tú tienes que tener obras de convertido. Yo tengo un librito por ahí que dice los sellos de la conversión. Una persona convertida, ¿en dónde quiere estar ahora? En la iglesia. ¿Con quién quiere compartir? Con los hermanos en Cristo. Le encanta orar. Una persona convertida le encanta orar, no les pereza. Una persona convertida es feliz leyendo la Biblia. Una persona convertida es feliz hablándoles a otros de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy el Señor te está diciendo,
Yo soy tu pastor, yo quiero ser tu pastor, yo quiero ser tu Señor. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ponte de pie en esta mañana y dale la gloria a Dios. Yo no sé cuál es el camino que tú estás siguiendo. Yo no sé para dónde vas. Pablo iba para Damasco. ¿Y qué iba a hacer en Damasco? Puros males. ¿Cierto? Yo no sé para dónde va tu camino, pero sí sé que quiere que tu camino sea de bendición. Dios quiere cambiar tu vida. Y si estás sufriendo dolores, caídas, el Señor es bueno para restaurarte. No patees más el aguijón. Señor, allí con tus ojos cerrados, Señor, quiero conocerte. Y dile, ¿quién eres? ¿Quién eres? Muéstrame todo lo que yo debo saber de ti. Yo quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Quiero conocer tus pensamientos, tus caminos. Hoy comprendo, Señor, por qué dices que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los tuyos. Porque queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestro gusto. ¿Qué quieres que yo haga? Muéstrame, Señor, háblame. Manifiéstate a mi vida. Gracias por esta palabra. Damos la gloria a Dios. Quiero conocerte. Dígaselo. Cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Vamos a decírselo de nuevo. Quiero conocerte.